Capacitación de tableros aislados. La capacitación, el tema de los tableros aislados por, digamos, la complejidad que estos tienen, uno, y dos, porque hay que hacer, tienen que entender, quisiera que puedan entender bien cómo funciona este sistema. Bien. La característica de este sistema es que es súper confiable, ¿de acuerdo? Este tablero se diferencia del resto de tableros porque no tiene una protección, no tiene una protección. Estoy en el edificio D, por favor, el edificio de Mautorio. Estos tableros no tienen protección diferencial. Nosotros, para proteger la vida de las personas, lo vimos en el sistema de nuestra tierra y en la primera, nosotros tenemos que implementar ya por normatividad protección diferencial. Es un requerimiento técnico. Todas las salidas, sea fuerza, sea corriente, debería de tener protección diferencial, fuerza, mercado, todo tiene que tener, incluso lo de aire acondicionado. Y hablamos también que existen varios tipos de protección diferencial. Protección diferencial tipo A, tipo B, tipo AC, tipo F. Hay diferenciales incluso que trabajan, relés diferenciales que trabajan con toroides para corrientes más altas. Entonces, la diferencia de un diferencial con este tipo, lo que produce un diferencial es el corte inmediato o interrupción del servicio inmediato. O sea, funciona ante una fuga de corriente, ¿no es cierto? Se me trajeron un montón de No. una particularidad, ¿no? O sea, finalmente, si se entra una corriente, lo que va a hacer es abrir cortar el suministro de energía. O sea, el diferencial te va a avisar cuando ya el hecho está, hay una descarga. Pero en situaciones más complejas, como en un hospital, hay algunas salas que no las podemos, o algunas cargas que no las podemos dejar de atender. Por ejemplo, voy a decir algo. Nosotros nos encontramos en una sala de operaciones. Si nosotros colocáramos diferenciales a este tablero, lo que va a hacer ante alguna falla o una fuga corriente, lo que va a hacer es aperturar el diferencial y el médico que justamente estaba cortando a un operante, haciendo una operación, lo que va a hacer es por favor, Felipe, por favor, puedes ayudar un poco en el cajón ahí. ¿Ya? Entonces, lo que va a pasar ahí es que va a haber una interrupción de la corriente. Ya no va a haber corriente. Claro, haciendo una situación crítica, lo que se espera es que el sistema siga funcionando y que no se corte la energía para que el médico o el cirujano siga atendiendo en esas situaciones de emergencia. ¿Ya? En estos tableros aislados no tienen diferenciales. Primer punto, la protección no es una protección diferencial. Acá hablamos de un monitor de aislamiento. ¿De acuerdo? El sistema funciona como comienza a medir el aislamiento. Si hay una baja impedancia, el sistema la tiene que detectar. Así funciona el sistema por monitoreo de aislamiento. Hay unos equipos que monitorean todas las cargas, todos los circuitos son monitoreados. ¿Cuánto está seteado el aislamiento? A 50 kilómetros. ¿Ya?
Y eso es por norma, ya no está seteado, digamos, a la línea, pero es por norma. ¿Cómo te necesitas? ¿Cómo necesitas? Mandé 3 bueno. Bien, entonces, nosotros, el sistema, existen muchas marcas en el mercado. Existe Mendes, existe Socomen, y seguramente si seguimos investigando habrá otras marcas que se dedican a este tipo de sistemas de protección. ¿Ya? En este caso, el proyecto está implementado con la marca Socomen. El sistema, todos los tableros aislados están con la marca Socomen. Ahora, ¿cómo funciona desde el esquema básico? Y lo podemos seguir haciendo un poco más complejo. El sistema funciona de la siguiente manera. Nosotros tenemos después vamos a ir al específico al hueso, pero lo que quiero mostrarles ahora es cómo funciona el sistema localizador de fallo. Nosotros tenemos aguas arriba, ¿no? Un transformador de distribución, que es el transformador, digamos, de media tensión, ¿ya? Que tenemos en la subestación. Pero ya cuando tenemos en nuestras cargas un transformador aislado, los transformadores aislados igual tienen sus características, no es un transformador que yo vaya a comprar aquí en el mercado, sino en este caso son transformadores importados específicamente para sistemas médicos, ¿de acuerdo? Porque tienen algunas características especiales, ¿de acuerdo? Y algunos protocolos o pruebas que realizar. Entonces, tenemos el transformador de aislamiento y debajo del transformador de aislamiento nosotros colocamos un monitor de aislamiento. Este monitor de aislamiento es, digamos, en pocas cuentas, el cerebro y el que va a tomar decisiones sobre las alarmas que va a enviar al sistema para que actúe ante ciertas condiciones. ¿De acuerdo? Entonces, este monitor de aislamiento, ¿ya?, va a vigilar todo lo que pasa aguas abajo de los circuitos. Este es el monitor de aislamiento y aguas abajo lo que va a hacer es vigilar, saber qué es lo que está pasando. No te va a cortar el circuito eléctrico, recuerda, no va a haber una interrupción. Ya, entonces, recuerden, el monitor de aislamiento no va a hacer ninguna interrupción. Lo único que va a hacer es lanzarte alarmas. ¿Y cómo lo hace? A través de este display. Es un display. Finalmente, están ubicados estos displays en las salas de operaciones, en las salas donde el staff de enfermeras. Estos displays están ubicados en esos ambientes y te van a informar el tipo de alarma y en qué circuito está esta avería o esta falla. Tengo entendido que cuando un monitor de aislamiento detecta ya más de una falla, creo que apertura los circuitos. ¿Es cierto eso? No, los circuitos no se aperturan. Así estén todos los circuitos con falla. Así es, no se va a aperturar. No se va a aperturar. El circuito se va a aperturar siempre y cuando exista un cortocircuito. O sea, sí hay protecciones termomagnéticas, pero no hay protecciones diferenciales. El diferencial, en parte teoría, el diferencial ¿Cómo trabaja un diferencial?
nosotros tenemos un circuito monofásico. Entonces, nuestra línea tiene nuestro neutro, ¿cierto? ¿Ya? Acá podemos tener un interruptor termomagnético, ¿correcto? Esa es la llave termomagnética. ¿Ya? Aguas abajo, si estamos hablando de un circuito de tomacorrientes, aguas abajo, nosotros le colocamos una protección diferencial. Esta protección diferencial tiene una particularidad, que lo que hace es censar esta corriente para poder aperturar. Bien. Censa la corriente para poder aperturar. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo acá una corriente que va en esta dirección, en el neutro va en esa dirección. Si mi corriente acá es 2.5 amperios, mi retorno también tendría que ser 2.5 amperios. Entonces, en condiciones normales, este interruptor no va a aperturar. Pero, ¿qué sucede si esto, que es un motor, ya tiene una falla de enfriamiento? ¿Qué quiere decir? Que en mi carcasa del motor, yo comienzo a tener una fuga de corriente o por pérdida de enfriamiento. Entonces, este diferencial, esta corriente que ingresa no es la misma que sale. Entonces, esta podría bajar, voy a decirlo así, 1.8 amperios. ¿Qué pasó acá? El diferencial, como es un toroide, censa que no es distinto de cero, es diferente de cero, o es diferente de 0.30 miliamperios, que es la sensibilidad del diferencial. Entonces, esta sensibilidad del diferencial manda a perforar este diferencial. No abre el termomagnético, en este caso abre el diferencial. ¿Por qué abre? Porque hay una corriente mayor a 30 miliamperios, que es la corriente permisible para proteger a las personas. Este concepto así funciona. Entonces, el monitor de aislamiento no censa, no trabaja sobre el mismo concepto de corriente. El monitor de aislamiento trabaja bajo el concepto de impedancia. Mide cuál es la impedancia del sistema y solamente bajo ese parámetro puede mandar una alarma al sistema. ¿De acuerdo? Nosotros lo vamos a hacer por ustedes, la parte práctica, ¿de acuerdo? Y vamos a simular este tipo de pruebas. Esa será en la siguiente capacitación, de la parte práctica. Pero primero, quédense con este mensaje. El monitor de aislamiento vigila todo lo que sucede aguas abajo. Y lo que sucede aguas abajo, finalmente hay unos vigilantes. Hay unos vigilantes que dan información al monitor de aislamiento y a su vez este vigilante, esta información se replica en estos displays. Estos displays están organizados como les digo, en las salas de operaciones, en los staff de enfermeras, en puntos estratégicos donde el personal que está 24 horas ahí puede saber, oye, hay un parámetro o hay una alarma en este sistema. Llama a mantenimiento y mantenimiento tiene que revisar qué está pasando, porque en cada sistema o en cada circuito le va a informar qué es lo que pasa. ¿Cuántos circuitos como máximo pide ese monitor? El monitor, mira, no le he visto el límite, ¿ya? Pero hay monitores de aislamiento que tenemos hoy día instalados con más de 20 circuitos. La verdad que no, por el monitor de aislamiento no hemos visto límite. Lo que sí, los localizadores, ¿ya? Porque es importante, los monitores de aislamiento, cuando haces un monitor de aislamiento, lo que ves es una baja, cómo varían las impedancias en los circuitos. Cuando ves que varía, hay una variación de la impedancia del circuito,
lo que hace finalmente el monitor de aislamiento, si ve que el parámetro supera los 50 kiloohms, entonces lo que hace es lanzar una alarma. Lanza la alarma y no va a parar de sonar a menos que uno la silencie hasta que levantemos o despejemos esa alarma. ¿De acuerdo? Entonces, un poco para ver las características de los equipos, ¿no? Este es el equipo, este es el transformador. Aparentemente fueron los transformadores convencionales, ¿no? Pero tienen unas particularidades a la hora de su fabricación. Son transformadores para usos médicos. O sea, no es que si mañana se me valora el transformador, yo voy y compro uno del mercado local. Hay unas particularidades y propiedades específicas para ese transformador de aislamiento. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el caso es un clase F, ¿no? Y con temperaturas hasta 150 grados centígrados. ¿De acuerdo? De ahí tiene que ver con el. Hasta acá creo que son una diapositiva más adelante, es la corriente de fuga. La corriente de fuga debe ser menor a, creo que está a 5 miliamperios. Sí, acá está. 5 miliamperios. Bueno, lo van a ver igual, no sé si se logra ver ahí, que es 5 miliamperios. Entonces hay algunas características, particularidades por estos transformadores. Igual, sigue la misma propiedad de aislar las corrientes. Por ejemplo, este transformador es un transformador. Tú cuando ingresas al transformador en el primario, ingresas fase neutro, pero en el secundario ya sales fase. ¿Qué quiere decir? O línea a línea. En el secundario tú vas a tener energía en las dos líneas, no tienes en una cero, o sea, el potencial entre una fase y tierra, en ninguno de los dos casos te va a dar cero, siempre te va a dar 110 o 111 voltios para allí. Cuando hagas línea a línea te va a dar 90. No sé si mejor te entendiste. ¿Sí? ¿Correcto? Bueno, el otro equipo que es el más importante es el monitor, el supervisor de aislamiento, ¿no? Que es el monitor de aislamiento del que está. Bajo este monitor de aislamiento, el monitor de aislamiento trabaja en conjunto con unos localizadores. ¿Qué es lo que sucede? Les había comentado, habíamos visto, que nosotros tenemos nuestro transformador de aislamiento y sobre ese transformador de aislamiento nosotros tenemos muchas cargas, ¿no es cierto? Tenemos varias cargas que atender, ¿no? Que finalmente son toma corriente. Ahora, ¿qué sucede en el monitor de aislamiento? El monitor de aislamiento, o el vigilante de aislamiento, lo que me puede decir, oye, hay una falla, ¿de acuerdo? La siguiente pregunta es, ¿dónde está la falla? Inicialmente en el proyecto no se habían considerado localizadores de falla. ¿Ya? Ahora, como parte de una mejora del proyecto, se le han colocado localizadores de falla. ¿Ya? Estos localizadores de falla lo que hacen es finalmente comunicarse con el monitor de aislamiento. Entonces el monitor de aislamiento recibe informaciones de los localizadores y ante una baja impedancia lo manda a alarmar y indica cuál de los circuitos tiene problemas por baja impedancia. Y hay una baja impedancia cuando de repente conectas un equipo que tiene una fuga a tierra. O hay una baja impedancia cuando de pronto una remodelación
y alguien cortó un cable, ¿no? O hay una baja de impedancia cuando de pronto tu instalación eléctrica o el circuito eléctrico se comienza a deteriorar. Entonces, esas situaciones hacen alarmar al monitor de aislamiento. ¿De acuerdo? Los falsos contactos entre el enchufe y el toma corriente también generan un... No. A mí me suele suceder ese tipo de problemas. En sala de operación también tengo mi localizador de falla tierra. ¿Ya? Y cuando el personal de asistencia conecta más los enchufes hacia los corrientes, empieza a alarmar. Entonces, ya como yo ya conozco, aquí los muchachos son los que van, les indico que tienen. Lo primero que hagan es asegurar los enchufes. Y efectivamente, cuando conectan bien los enchufes, no dejan nada al aire bien asegurado, deja de sonar la alarma de todo. Es posible, no me ha pasado, pero es posible. Cuando tú tienes un enchufe, ¿no? Tú tienes tu toma y de repente tu toma está muy suelta, ¿no? Y me ha pasado que en algunos casos se generan puntos calientes. Cuando se generan puntos calientes o una toma, digamos, no está limpia, ¿ya? Y yo voy y enchufo, o el enchufe no está limpio, perdón, ¿no? Se genera un falso contacto. Ese falso contacto sí lo toma como una falla de aislamiento, y ahí sí te lanza el sistema. Porque al final sale un chisporroteo acá, ¿no? Y cuando sale el chisporroteo es una pérdida de energía. Entonces, si hay una pérdida de energía, ¿qué quiere decir? El concepto anterior, hay la corriente que ingresa por una línea de una corriente que sale. Entonces, ahí cuando hay esa pérdida, ya, en este caso, no trabaja por corriente, sino por aislamiento. Lo que hacen los monitores de aislamiento es falla por aislamiento. De hecho, el transformador lo que hace es ver cómo va su impedancia del transformador. Mide constantemente las impedancias de los circuitos, de los transformadores, y él va vigilando la impedancia. Si la impedancia cae demasiado, lo que hace finalmente es alarmarse, tratando de que, digamos, es como hacer un mantenimiento predictivo o preventivo, ¿no? Preventivo, más que predictivo. Preventivo. ¿Por qué? Porque ya dice, oye, tu aislamiento, en esta parte, antes de que se genere un potencial o el riesgo sea mayor, revisa este circuito. No te dice que se va a electrocutar a la persona, sino te dice, este es el umbral al cual fue seteado. Más allá del umbral, sí puedes tener más problemas. Entonces, te manda a revisar el circuito. ¿De acuerdo? Entonces, donde iba, a que estos circuitos, regresando a donde estaba, estos circuitos tienen unos localizadores de falla, porque el monitor de aislamiento te va monitoreando cómo van tus circuitos con el aislamiento, pero dices, oye, tengo 20 circuitos, los tengo que resolver hoy día. No me puedo tomar una semana. Entonces, se tomó la decisión de implementar lo que son los localizadores de falla. Estos localizadores de falla sí lo que hacen es finalmente informarte de los 20 circuitos, en qué circuito tú tienes la falla. Ya no vas a revisar los 20, sino revisas el circuito donde está la falla. El localizador manda la señal al monitor. Al monitor de aislamiento, correcto. Y es más, manda al monitor, pero tú en el monitor de aislamiento no ves la falla, no ves, digamos, dónde está, no lectura la falla, sino la lectura es en el display. Si no la lectura es en el display. El display está en las... El display está en las discúlpenme. Entonces, capacitación aquí. Listo. No lo ves. Yo tengo implementado ya un sistema también similar, pero sí lo puedes ver porque parpadea un LED al lado del toroide del circuito. Cuando está En el localizador.
En el localizador, claro, en el localizador te va a decir parpadea. Va a parpadear y te va a decir, mira, esto, acá hay un problema. Claro. Pero el localizador, en este caso, no sé cómo es el caso que tengas implementado, en este caso el localizador puede capturar la lectura de 3 circuitos. Un localizador amarra 3 circuitos. ¿De acuerdo? Y lo que hace el localizador es esto de acá. Si ustedes pueden ver ahí, este es el localizador, ¿no? Módulo de localización de falla y tiene unos LEDs acá. Ya, esto te dice qué tipo de falla es, ¿de acuerdo? Pero no te dice dónde es la falla. Entonces, para que tú puedas ver dónde realmente está la falla, tienes que ir al display o a la interfase de control. Y ahí sí te sale dónde está la falla. Ahí te dice circuito, tablero, te dice zona, UCI, UCIN, sala de operaciones, te va a decir realmente y te va a indicar dónde tienes que ir. ¿De acuerdo? Ahora, no está la frase completa de la ubicación, porque creo que nos permite hasta 12, 15 caracteres, ¿ya? Pero hay una tabla, ¿ya? Y donde esta tabla está descrita la ubicación completa. O sea, hay una tabla completa donde están todas estas instrucciones que han quedado configuradas. Localizadores modulares. Viene integrado 6 programas ya integrados. Ese es Baby. Si una placa ya vienen integrados. Vienen los toroides, Sí, vienen. Y esos, cada toroide tiene un LED que parpadea cuando hay una falla. Ya yo ya sé que el DTC es justamente cuando uno cierra el tablero, ahí están las leyendas, y el segundo los caracteres, la social. Me doy cuenta simplemente desde el cuarto técnico que tablero es que circuito, sin necesidad de ir al sala. De hecho, en sala también hay ¿cómo se llama? Un panel para de localizador de países. Todos estos equipos están, con excepción de este equipo, de esta interfase de control que se ubica en la sala de operaciones o en las salas, en la sala de operaciones donde está la enfermera, lo vamos a ubicar, lo vamos a hacer ¿cómo se llama? En la parte práctica, ¿de acuerdo? Entonces, acá. ¿Qué tenemos cuando haya una falla? Este es un protocolo finalmente que le hemos hecho a cada tablero. Hacer el comisionamiento de estos tableros nos ha tomado casi aproximadamente 2 meses. ¿Por qué? Porque tienes que hacer por un solo circuito, tienes que hacer alrededor de 6 o 7 pruebas, circuito por circuito. Y tienes que ver impedancia, cuál es la impedancia del circuito, cuál es la tensión que le llega al circuito, tienes que medir la resistencia del circuito, tienes que generar fallas a propósito del circuito. Entonces, ¿qué tienes que ver? Que el localizador de fallas funcione, tienes que ver cuáles son las tensiones del circuito, cómo están las configuraciones, los parámetros de configuración de cada circuito, cuáles son las pruebas pruebas funcionales del dispositivo monitor de aislamiento, son las pruebas de aislamiento de cada circuito, las pruebas de corriente de lectura del transformador de aislamiento. También tenemos que ver la tensión en vacío del transformador y las simulaciones. Bueno, se han hecho algunas pruebas de simulación adicionales. Pruebas de comunicación, fallo de comunicación. Oye, estoy en
capacitación. ¿Puedes coordinarlo con Pedro, por favor? Ok. Y fallas sobre temperatura. Una de las otras características de este sistema, por ejemplo, el tema de la temperatura del transformador. El transformador, como vimos en la ficha anterior, soporta temperaturas hasta 155 grados centígrados. Ahora, el transformador tiene unos sensores de temperatura. Entonces, este sensor está conectado finalmente al monitor de aislamiento y también se puede regular por temperatura. Es otra de las características. Acá está el protocolo de los tableros aislados, que les decía algunas características especiales. Por ejemplo, la corriente de fuga tiene que ser a menos del 3% de la corriente nominal en vacío, y esto significa 0.44 amperios. O sea, es una corriente muy pequeña. En un transformador convencional, lograr ese tipo de corriente es poco probable. O sea, por lo menos en fabricación nacional. Por eso, estas características del transformador. Esos son los protocolos de fábrica de este transformador. Por ejemplo, a una tensión de 3500 voltios, la corriente de fuga en un minuto es de 6.6 miliamperios. Miliamperios. Es bastante pequeño. Bueno, ¿cuántos tableros aislados tenemos? Nosotros tenemos 13 tableros aislados. Y tenemos 7 salas de operaciones. Tenemos 5, ¿de acuerdo? Pero tenemos 2 más que son de partos, que no estaban consideradas 5 principales, digamos, en su nombre. Pero hay 5 salas de operaciones más 2 de parto. Voy a arreglar un poquito. Y ahí regreso. Acá está. Bien. Estas son las 5 salas de operaciones, los 5 más 2 de parto. Ya tienen la operación especializada, la operación de especialidades, sala de operación de cirugía general, también urología, sala de operaciones de emergencia, de operaciones ginecológicas, de grados, y tienes 2 salas aparte, que son la sala de parto multifuncional y sala de parto vertical. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, son 7 salas de operaciones. ¿De acuerdo? Y ahora se regresa a la parte inicial. Tenemos 13 tableros de aislamiento. Ahora, los 10 primeros tableros aislados son los que atienden a estas salas de operaciones y las salas de parto. Pero adicionalmente, ahí van 7. Después tenemos 3 tableros más, que uno es UCI y NEO. ¿De acuerdo? Ahí serían los 10. Sin embargo, no, ahí están los 10 primeros, estos 10 primeros, acá. Pero acá se vuelve a repetir UCI y NEO. ¿Por qué? Porque ese UCI y NEO inicialmente no estaban considerados al 100% todos los circuitos. Entonces se tomó la decisión también de considerar UCI y NEO al 100% todos los sistemas. Traumachoa también. Traumachoa. Entiendo que eso es emergencia, ¿no? Pero también tienen pacientes ahí delicados, entubados. Claro, traumachoc No sé qué zona es, pero a veces siempre se considera un área Crítico. similar crítica y igual criticidad casi a la sala de operación. ¿Ese dónde es? Traumachoa. Queda dentro de sala de operaciones. Dentro de Emergencia. Ah, ese es emergencia, abajo. Pero emergencia solo tiene el sistema estabilizado, No. si bien no recuerdo. Seguro que tiene tablero estabilizado, pero no tiene tablero aislado. Aislado no tiene. Tú me dices que en traumachoa necesitarían un sistema aislado. Pero acá. Porque hay que diferenciarlo. No tenemos. Si es en el primer piso en zona de emergencia, no tenemos. Todos los tableros aislados
que tienen que ver con sala con sistema IT, el sistema es IT, solamente están en el segundo piso. No hay en el primer piso sistema IT. En el primer piso no hay. No ubico la zona de Traumachot, igual voy a consultar. ¿Ustedes tienen en Traumachot sistema IT? Sí, y lo he visto en otros centros de salud también. No recuerdo bien si está en la NTS 110 especificada es esa área. Recuerdo que la norma sí dice para salud de operación de sistemas aislados críticos, que son los usos, pero el Traumachot también es una área crítica. Debería estar implementada. Yo no sé si el Traumachot, porque Es una UCI prácticamente. es una UCI, Es prácticamente una UCI. que no necesariamente debería estar en UCI, puede estar en emergencia. Está Yo, bien. yo sé que en las zonas de Traumachot, cuando tiene una clínica, la veo una zona de emergencia. Entiendo que en emergencia está. Sí, en emergencia. Voy a hacer la consulta. Lo que sí te digo que no está, por lo menos no tengo tableros aislados en el primer piso. Ya, eso los tengo en el segundo piso. Entonces, volviendo a lo que es, tenemos 10 tableros y se implementaron los tableros UCI y NEO para completar el resto de áreas o zonas del proyecto. Nosotros en total, a ver, un tablero es un transformador de aislamiento, ¿correcto? A ver si me siguen. Un tablero es un transformador de aislamiento, ¿correcto? Sin embargo, en estos tableros, en estos 13 tableros, tenemos 24 transformadores de aislamiento. ¿Ya? Y ya no ha sido posible mejorar ese tema, pero ustedes, del recorrido que hemos hecho anteriormente, hemos podido ver que los cuartos eléctricos son amplios, ¿no? Y que, digamos, es manejable el tema de la operatividad y mantenimiento de estos tableros. Pero en estos tableros sí el espacio fue bastante reducido. Ya, eso lo vamos a ver en la práctica, les voy a enseñar dónde están esos tableros y se van a dar cuenta que los espacios son más reducidos. Sin embargo, en estos tableros se tuvieron que implementar UCI y NEO, que ven en la pantalla, se tuvieron que implementar 14 transformadores de aislamiento. Entonces ya, como el proyecto fue, digamos, este proyecto es un fast track, la decisión de esta implementación se dio cuando ya el proyecto, incluso ya habían llegado los primeros 10 tableros de la sala de operaciones que les comento. Entonces, después, ya cuando el proyecto avanzaba, dijeron, oye, hay que considerar también estas áreas. Entonces, oye, buscar ambiente o buscar espacio ya nos quedó bastante reducido. Se han implementado, solo bueno, hay que solamente vigilarles y darles mantenimiento. Ya, entonces, así están los tableros de aislamiento. Esa es su configuración. Si ustedes ven ahí, nosotros tenemos un alimentador que llega del TGRA, que es el alimentador que viene desde la subestación hacia este tablero, ¿de acuerdo? Y este tablero, el TGRA, lo vamos a ver también, alimenta a todos estos tableros, a estos 13 tableros aislados y tiene respaldo de UPS. Tiene respaldo de UPS, ¿de acuerdo? Es un UPS de 125 kVA y es un UPS modular. Ustedes tuvieron la capacitación de UPS y ahí se dieron cuenta que los UPS modulares nosotros podemos sacar los módulos en caliente o en frío sin ningún problema. Entonces, este alimentador que viene del tablero TSGRA N2, por ejemplo, ya viene con respaldo de UPS y adicionalmente atrás del UPS viene con respaldo del grupo de electrógeno. Ante un corte de energía no lo va a sentir las cargas porque lo respalda el UPS y si se agotaran digamos, y las baterías siempre van a estar alimentándose, ya sea por la red normal o por la red de emergencia. Entonces, de alguna forma, la continuidad del servicio para todas esas cargas está garantizada. Es un despropósito que mañana llegue un doctor, un cirujano y quiera
Entonces, ese tema es un tema de cultura, solamente se tienen que alimentar las cargas críticas. ¿De acuerdo? Existen, como ya lo habíamos visto anteriormente, tomacorrientes de color blanco para que puedan tomar todo lo que quieran. Pero estos transformados, estos tableros sí necesitan solamente tener especial atención a los tomacorrientes ayudados. Bien. El esquema eléctrico es el siguiente, ¿no? Tienes tu transformador, lo que les había comentado. Debajo de tu transformador tienes tu interruptor que alimenta toda la barra, y en la barra mínima tú tienes el módulo, no es el localizador. Este es el módulo, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama esto? Ya les había dicho. ¿Cómo se llama esto? ¿Y cómo se llama? El monitor de encendimiento. Y en este caso, esto de acá, ¿cómo se llama? El localizador. Un localizador funciona, si se dan cuenta acá en el esquema, un localizador funciona para 3 circuitos. Hay otros proveedores que funcionan un localizador para 6 circuitos. Por ejemplo, ese es el ejemplo. ¿Qué para 6 circuitos? ¿De acuerdo? En este caso, el proveedor, el proyecto es implementado con la marca Socomer y ese así funciona. Ya, esta es la continuidad de la publicidad que les había mostrado, pero lo que es, por ejemplo, en este caso, este localizador solamente tiene para 2 circuitos. O sea, yo podría implementar un circuito más, ponerle un toroide y lo puedo conectar a este mismo localizador. ¿De acuerdo? Y en la parte derecha es el repetidor de alarmas o el display, ¿no? El que está en la zona de las staff de enfermeras o en la sala de operaciones. En estos casos, ya en la sala de operaciones se encuentran dentro del mismo ambiente. Todos los displays se encuentran porque ahí no hay staff de enfermeras. En la sala de operaciones no hay. Entonces, los displays se encuentran en estos casos dentro de la misma sala de operaciones. Bueno, ¿qué pruebas hay que realizarles a estos sistemas? ¿Y con qué periodicidad se hay que hacerlo? Bueno, no hay que esperar ya que tus sistemas te lancen una alarma para poder revisar. ¿No? Constantemente hay que verificar, ¿no?, el cableado. A veces entramos, abrimos un tablero y de repente se mueve un cable. Entonces hay que verificar el condicionado y la comunicación entre los cables. Que todos nuestros LEDs de cada equipo de monitor de aislamiento esté encendido. Puede ser que el equipo se apague. Ahora, si se apaga el equipo, igual te vas a lanzar la alarma, porque te va a decir equipo desconectado. ¿De acuerdo? Entonces, hay que verificar el tema del cambio. Otro tema es la verificación de la alimentación, que es lo que les decía, que el equipo puede estar desconectado. Pero igual, en el monitor de aislamiento te va a lanzar la alarma. Bueno, otra prueba a realizar, bueno, este es un tema de nosotros, un tema que ya se ha realizado el proyecto, se ha configurado a todos los equipos, con las direcciones y localizaciones. Luego, la prueba de dispositivo monitor de aislamiento, hay una norma, la norma IS 60364, ¿ya?, en la cual te pide realizar ciertas pruebas, ¿no? Por ejemplo, las alarmas tienen que ser de dos tipos, visuales y tienen que ser acústicas. O sea, tú puedes silenciar la alarma, pero no la vas a poder borrar la alarma. ¿Ya? La puedes silenciar, sí, pero no la vas a borrar. Hasta que tú levantes la observación.
Si quieres una baja de impedancia, lo que tienes que ir es revisar tu circuito, aislarlo donde tengas que aislar y recién se va a levantar la alarma. Caso contrario, la alarma no va a desaparecer. Así funciona este sistema. El monitor ha sido configurado a 50 kilovolts, que es lo que yo les decía. Bajo ese parámetro, tu sistema se va a alarmar. Bueno, las otras pruebas tienen que ser con pruebas de medición de fuga a tierra. ¿Ya? Esto se mide con unas pinzas miliamperímetras de miliamperios. ¿Ya? Se energiza el transformador y podemos ver cuál es la corriente en fuga. Siempre cuando energizamos un equipo, y seguramente nosotros hemos estudiado la parte de cuando energizas un equipo hay pérdidas, ¿no? Por ejemplo, pérdidas en el arrollamiento, las pérdidas en el núcleo de los transformadores. Entonces, a pesar que está en vacío, oye, pero si no tengo carga, no tienes carga, pero para mantener el núcleo energizado, ya definitivamente hay una pérdida. Entonces, este tipo de pérdidas finalmente hay que monitorear. Lo que les decía anteriormente, ¿no? En este protocolo de fábrica, ¿no? Se debe garantizar 0.44 amperios en vacío. 0.44 amperios en vacío. Eso es una corriente muy pequeña. A una tensión de 230 voltios. Pero igual, finalmente tienes una corriente de fuga, la vas a tener, sí, la vas a tener, pero hay que monitorear. Por eso los equipos médicos son equipos especiales. Bien. Estos son los tableros aislados, esta es la configuración de los tableros organizados. No son muchos equipos, son 4 equipos. Pero hay una comunicación entre ellos, ¿no? Para que puedan decir, oye, ¿dónde están las fallas? Este sistema, como digo, no es un diferencial que tienes un falso contacto, no funciona, salvo que sea por un cortocircuito. Claro, si voy cortocircuito a la línea, sí se va a abrir el termomagnético. El termomagnético sí se va a abrir. Pregunta, ¿no? Nosotros allá siempre tenemos a veces que llegan pacientes con anillos, el dedo, ¿no? Sala de operaciones, ¿no? Para operarlo, ¿no? Siempre nosotros nos llaman pues, para cortarles ahí, ¿no? Tratar de sacar porque quizá según se pueden electrocutar, ¿no? Con este sistema que usted está explicando aquí, que se puede electrocutar el paciente, ¿no? Que te electrocute no le elimina. Lo que él tiene que hacer es monitorear nada más tu sistema eléctrico. Si tu sistema eléctrico, digamos, para que tú te electrocutes, definitivamente hay una corriente que pasa por el ser humano. Entonces, cuando el sistema detecte una fuga de corriente, sí se va a alarmar. No va a abrir, pero sí se va a alarmar. Se va a alarmar el sistema, te va a hacer toda la bulla en protesta del mundo, porque hay una fuga de corriente o una baja de impedancia. No sé si te explico. ¿Eso está perjudicando al paciente? No. Es que lo que pasa es que, a ver, si tú me dices, oye, alguien llega con una cadena. O hay alguien que llegue con platino por dentro, que le hayan operado. Si alguien llega con una cadena, esa operación, originalmente todo tiene que entrar sin nada, ¿no es cierto? Si tú le tienes que retirar todos los metales adentro,
familiares, digamos, del mismo paciente. Pero es un protocolo, es una norma. Nadie entra a la sala de operaciones con mecánica. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el riesgo potencial que la persona se vincule? Yo le diría